El Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó la emisión de la convocatoria pública para los ciudadanos y ciudadanas que deseen desempeñarse como auxiliares electorales para el proceso electoral extraordinario 2013 para elegir a la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 17 con cabecera en Ciudad Obregón Centro. En las bases aprobadas se estipula que podrán participar todos los ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, además de cumplir con los requisitos siguientes: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con bachillerato y los conocimientos, experiencias y habilidades necesarios para realizar las funciones del cargo, no tener más de 60 años de edad el día de la jornada electoral y no militar en ningún partido u organización políticos. Los ciudadanos que sean designados como auxiliares electorales realizarán las funciones de entrega de cartas de notificación a ciudadanos insaculados, capacitación de los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla, verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla, información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral, asimismo el cumplimiento de tareas que les asigna el presidente y los acuerdos que determine el Consejo Electoral. Las solicitudes de registro estarán a disposición de los interesados a partir del 6 de abril en la página de internet www.cwsonora.org.mx, en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral o en las instalaciones del Consejo Distrital Electoral 17, con domicilio en calle Alfonso García Robles, número 2327, Colonia Villa Itzón, Ciudad Obregón, en horario de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Una vez que la Comisión de Organización y Capacitación Electoral de este Consejo seleccione de entre los aspirantes a los más aptos para ocupar el cargo de auxiliares electorales, deberá ponerlos a consideración y hacerlo del conocimiento de los partidos políticos para que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 240, último párrafo del Código Electoral para el Estado de Sonora, dentro del plazo de 5 días siguientes a la notificación de la lista de aspirantes seleccionados, presente las objeciones fundadas a que tienen derecho, mismas que deberán ser analizadas y resueltas por la comisión antes citada a más tardar el día 27 de abril del presente año. En otro punto del orden del día se aprobó el modelo de boleta electoral que se utilizará para la capacitación del voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral extraordinaria, el día 7 de julio del 2013, en la elección de las fórmulas de candidatos a diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del distrito número 17. El nombre de los candidatos aparecerá en las boletas siguiendo el orden de prerelación de la antigüedad del registro de su partido o conforme a lo establecido en el convenio de alianza o coalición correspondiente. Las boletas electorales deberán elaborarse tamaño media carta, incluyendo el área desprendible, la cual contendrá información que tendrá carácter de reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Además, se aprobó el material electoral y las formas de documentación electoral como acta de cómputo de casilla, acta de cómputo distrital, escrito de incidentes, acta de jornada electoral, cierre de escrutinio y cómputo de la elección que se utilizarán con motivo de la elección extraordinaria del Distrito 17.